Hola, mi nombre es Darío, bienvenidos a mi canal de channel. Hoy les traigo en este video tutorial cómo iniciar los puntos cadenas en crochet. Yo inicio el punto, pongo la aguja, la hebra encima, el dedo abajo, agarro la hebra, paso por debajo del dedo, estiro, paso por abajo de la punta de la aguja y ahí estiro, cierro. Es la forma que a mí me resulta fácil. Lo hago vuelta, dedo, aguja, hilo, hago presión arriba y hago como una especie de 8, pasando, enganchando el dedo, engancho la cabeza de la aguja y saco. Y ahora levantamos las cadenas que necesitamos, enganchamos hebra, sacamos, ahí tenemos el primer punto, enganchamos hebra, sacamos el segundo, enganchamos, sacamos el tercero, enganchamos, sacamos el cuarto, de vuelta, enganchamos, hacemos una lazada, enganchamos el quinto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí ya tendríamos nuestra base. Después cada uno hace la cantidad que necesita. Ahora voy a hacer una muestra. Ahora vamos a hacer el medio punto. Para el medio punto, después de que tenemos las cadenas de base, subimos un punto adicional. Acá en la segunda cadena, acá tenemos la primera, no, la segunda, meto la aguja, saco hilo, hago una lazada y vuelvo a sacar. Punto de al lado, que es este, el meto, saco hilo, hacemos lazada y sacamos los dos. Meto, saco el hilo, hago lazada y saco los dos. Ahí ya tenemos 3 medio puntos. Ahí entramos, sacamos, lazada, volvemos a sacar los dos. Metemos en el punto, sacamos hebra, lazada, sacamos los dos. Metemos, enganchamos la hebra, sacamos, lazada, sacamos los dos puntos juntos. Metemos, sacamos, lazada, sacamos los dos puntos. Metemos, sacamos hilo, lazada, sacamos los dos puntos. Metemos, sacamos, lazada, sacamos los dos puntos. Y el último punto, metemos, sacamos, lazada, sacamos los dos puntos. Para girar el tejido, subimos con una cadena. Ahí giramos. Y ahí volvemos a repetir en estos agujeritos que aparecen acá. Este es el primero, enganchamos, lazada, sacamos lazada, enganchamos la y sacamos. Acá, en estos huequitos que se hacen, vamos introduciendo la aguja. Metemos, sacamos hebra, lazada, sacamos los dos. Metemos en el punto, sacamos hebra, lazada, sacamos los dos. Metemos en el punto, sacamos, lazada, sacamos los dos puntos. Y así seguimos hasta el final de la línea. Metemos, sacamos, lazada, sacamos los dos. Metemos, sacamos, lazada, sacamos los dos. Y este es el último punto que se ve medio así. Enganchamos acá, enganchamos, sacamos, lazada y sacamos los dos. Y ahí tuvimos una cadena
y giramos el trabajo. Ahí seguimos. Yo voy a hacer un par de hileras para que vean cuántos quedan. Esta sería la tercera hilera. También los pueden contar a los puntos para no perderse con el último punto, para saber si les falta o no les falta. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los puntos cadena que yo había hecho, y después subí uno para iniciar el trabajo. Ahora subo una cadena y volvemos a hacer los 10 medios puntos. Ingresamos, sacamos, enganchamos hilo, sacamos los dos. Ingresamos, sacamos hilo, lazada, sacamos los dos. Entramos, sacamos hilo, lazada, sacamos los dos. Y así hasta el final de la vuelta. Esta sería la cuarta hilera. Esta sería la última. Y así va quedando. Voy a hacer un par de hileras más y les voy a mostrar cómo queda. Ahí ya realicé 10 hileras y así quedaría el trabajo. Bueno, espero que les haya gustado. Den me gusta, que se suscriban a este nuevo canal y cualquier comentario me lo pueden dejar para saber si quieren saber algo o alguna consulta que tengan. Chao, gracias, que tengan lindo día.